Hola estimados y estimadas estudiantes, espero que estén muy bien. Este video va a cubrir el primer tema que entra en el último examen. ¿Okay? En mediación les comenté en el grupo de Telegram que está una presentación que cubre el contenido. Es esta que les estoy mostrando, ¿verdad? Que es del compañero Claudio, y ahí pueden ver teoremas, ejemplos y demás, cómo se desarrolla. Creo que se basa un poquito más en el libro de Carlos Arce, no recuerdo, uno que se llama Álgebra Lineal, y que ese es uno de los autores. Lo que quiero ahorita que vean conmigo es, bueno, este tema, que es lo que nos van a pedir. Aquí dice 7, ortogonalidad y proyecciones. Este es el tema que tenemos que cubrir. Y bueno, lo último que vimos nosotros fue acerca de bases, ¿verdad? De ahí nos tiene que quedar como la idea de en Rn, que son los ejemplos la mayoría que utilizamos. Se puede definir una base, ¿verdad? Podemos tener una colección de vectores en cierto orden dado, crear un conjunto y preguntarnos si eso es una base o no para el espacio vectorial. Vimos que para Rn tiene dimensión n, necesita n vectores cada una de las bases, y debe ser un conjunto linealmente independiente, ¿verdad? Que para eso lo comprobábamos. Si estábamos haciendo n vectores de n entradas, pues calculábamos un determinante, ¿verdad? También tal vez vimos cómo completar una base, ¿ok? Por ejemplo, si estoy en R3, tengo dos vectores, son linealmente independientes entre sí, pues ¿qué me falta para completar? Porque una base debe tener 3 vectores y me falta uno, entonces ¿cómo completarlo? Por ahí voy a empezar, ¿ok? Porque yo necesito mucho el concepto de base, que es qué es lo que significa ser linealmente independiente, un conjunto, y de ahí nos vamos a incluir un concepto nuevo que es de base ortonormal. Y después de eso conversar un poquito de que los espacios vectoriales que vamos a trabajar son unos que cumplen una particularidad, que es que tienen una base ortonormal, y los subespacios también tienen una base ortonormal. Y de ahí como a partir de una base cualquiera construir una base que sea ortonormal. Y después de eso, bueno, ese es un proceso que es el proceso de ortonormalización o ortogonalización de Gram-Schmidt. Y vamos a ver qué más. Bueno, encontrar la proyección de un vector a un subespacio, pero una proyección especial, que sería la proyección ortogonal, y complementar un subespacio con otro, que sería su complemento ortogonal, ¿verdad? Todo eso es lo que espero abarcar en este video. No voy a seguir la presentación, voy a poner de nuevo la presentación. Eso es para que ustedes la vean, lean las definiciones rigurosas, los ejemplos que vienen acá, que no son igual que los míos, espero. Y como de esos ejemplos ustedes van a aprender alguito. Yo voy a explicar como de una manera más simple o sin tanta simbología en la medida de lo posible, de una manera más práctica, que es como qué es lo que nos van a pedir, qué ejercicios debemos hacer o qué procesos debemos de hacer, ¿ok? Entonces por ahí la presentación les va a servir como complemento. Lógicamente sí me parece que es necesario que la vean, que la estudien, y a la parte de eso este video, ¿ok? Yo por el momento voy a pasar a proyectar. Voy a ver que estoy compartiendo bien la pantalla. Voy a proyectar el documento de Word. Como siempre les digo, si entienden de otra manera con otros videos, pues genial, ¿okay? Yo les pasé los apuntes de lo que voy a hacer ahorita, entonces por ahí ustedes me siguen, ¿okay? Vamos a empezar este tema, ¿verdad? Que sería el de el tercer parcial.
y vamos a tratar de seguir la línea con ejemplos en R3, ¿verdad? Entonces quiero que en R3 pensemos en los siguientes vectores. Aquí le voy a llamar V1, V2 y V3. Ese es el conjunto de 3 vectores. Yo los escribo a veces en horizontal, a veces en vertical. Si en algún lugar dice el vector y está en horizontal y dice transpuesto, eso es para que te lo imagines como columna, pero no es problema ahorita. Aquí digamos que por el espacio, como estamos haciendo renglones, entonces lo escribimos como de manera horizontal. ¿Está bien? Y ok, V1 es este primer vector, V2 el segundo, V3 el tercero, así en ese orden. Digamos que yo me puedo preguntar si eso es una base para R3, ¿cierto? Son 3 vectores y uno puede pretender decir que sí, que es una base, pero hay que hacer la verificación de si son LI o no. ¿Okay? Ellos pueden formar una matriz cuadrada, entonces vos puedes ponerlos como columnas o como filas, en este caso no importa. Lo importante es que ese determinante nos dé diferente de 0. Entonces yo los puse aquí como columnas, ¿verdad? Y aquí calculo 1 por, y hago 3, le quito menos 5, da 8, menos 2, y luego 1, le quito 5, da menos 4, y luego 0, y el último sería menos 1, le quito 3, da menos 4. ¿Ok? Entonces este determinante nos da, ojo ahí, 8, menos pasa más, luego queda el menos del 4, da menos 8, y pues da 0. Entonces quiere decir que esto no me sirve como base para R3, ¿ok? Hay alguien que sobra, hay un vector que es combinación de los otros dos o es múltiplo de uno, pareciera que no hay uno múltiplo de los otros porque lo notaríamos como muy fácil. Entonces debe haber uno que es combinación de los demás. Vamos a quitar ese estorbo y quedarnos con los vectores que realmente son linealmente independientes entre sí. Por ejemplo, acá yo en los apuntes que les di, yo dije, bueno, son LD, entonces no es una base. No es una base. Digamos que nos estamos preguntando, bueno, no son una base, entonces, ¿qué pasa si tomo V1 y V2 y completo una base? ¿Ok? Entonces ya esto es un ejercicio que yo te estoy diciendo, V1 y V2, pues se ve que no es múltiplo uno del otro. Agarro esos dos, son linealmente independientes, me faltaría alguien más para sustituir ahí y completar una base, ¿sí? Y no pongamos sí, pongamos cómo completo una base, ¿está bien? Cómo completo una base para R3. Recordemos que R3 es el espacio en 3D, digamos, y que dos vectores, las combinaciones lineales que puedo hacer con dos vectores, lo que me construye es un plano que contiene esos dos vectores. Entonces no es suficiente describir todo el espacio con solamente dos vectores, ¿verdad? Entonces cuando uno quiere completar una base, los pone de manera horizontal, ¿ok? Y reduce la matriz que se forma con ellos dos. Entonces uno los pone en horizontal, eso ya ahí son apuntes que ustedes tienen que hacer. Ok, si quiero completar, debo saber de esos vectores, o bueno, cuáles sobran, cuáles son combinación de los demás, se ponen horizontal y se reduce. Ok, y Gauss. Por ejemplo, yo lo que hice fue Gauss nada más, no Gauss-Jordan, porque no quiero números que me compliquen la vida, básicamente. Entonces ponemos 1, 1, 1 y menos 2, 3, menos 1. Okay, aquí están en horizontal. Esos son los dos vectores. Y aquí me pongo a reducir y ya tengo un 1, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es crear un 0 abajo, sería 2 por fila 1 más fila 2 para afectar a fila 2. Entonces ustedes se fijan, 2 por 1 y menos 2 da 0,
2 por 1 y 3 da 5, 2 por 1 y menos 1 da 4. 2 por 1, le quito 1, me queda 1. ¿Ok? No sigo porque podría seguir, poner 1, 1 y 1, pero aquí sería para construir un 1 y aquí un quinto, y nadie quiere trabajar con fracciones. ¿Está bien? No me llama la atención. Entonces lo importante es ver dónde hay pivote. ¿Ok? Vamos a fijarnos. Esta fila, este vector, tiene el 1 en la primera posición. La segunda fila tiene su primer elemento no nulo en la segunda posición. Entonces yo voy a completar con un vector que tenga el pivote hasta la tercera posición, como para completar esas 3 posiciones, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo completar con este vector, que sería el E3. ¿Ves? Porque entonces el primero es como el equivalente, pongámoslo así, a E1, el segundo es como el que corresponde a E2, y nos faltaría como la otra componente que sería E3, o la X, la Y, la Z. ¿Okay? Más o menos así para que se entienda. Entonces, cuando yo completo, yo puedo, ya ahora sí, con 3 vectores linealmente independientes en R3, tengo 3, entonces ahora sí construyo una base con ellos. En la base es muy importante el orden que me dan, lo repito ahorita y lo voy a decir más adelante. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a decir, defino como un conjunto nuevo, ¿verdad? Como bien formalito aquí. Vamos a decir que B es una base, W1, W2 y W3, en ese orden. ¿Quiénes? Pues los vectores 1, 1, 1, 0, 5, 1 y con el que completamos 0, 0, 1. ¿Okay? Ahí está la base, ¿verdad? Este conjunto es una base. Entonces forma una base para R3. Porque son 3 y son LI. ¿Okay? Si usted no me cree, entonces calcule el determinante. Son 3 y la dimensión de Rn es n, ¿verdad? Entonces la dimensión de R3 es 3 y el determinante 1, 1, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 1 es el que me indica que son linealmente independientes. ¿Cómo calculamos ese determinante? De la forma que quede más simple, que en este caso sería hacer el recorrido por la última columna. Entonces yo me guío con el signo más, menos, más, menos, más, ¿verdad? Recuerden que esto aquí hay una como teselación de signos más y menos intercalados, empezando con más por la posición 1, 1. Entonces si yo voy a hacer el recorrido, yo sé que es con más, menos, más. Entonces más 0, menos 0, más 1 por el determinante que se forma acá, ¿cierto? Entonces es un recorrido muy fácil, que sería 0 por el determinante que corresponde. Entonces de ahí no lo hacemos, ¿verdad? ¿Para qué? Luego sería menos 0 más 1 por, ahí sí me interesa colocar 1, 0, 1, 5, y si se fijan eso es 1 por 5, le quito 0, da 5, y eso sería 5, que es diferente de 0, entonces son LI, ¿verdad? Entonces tenemos una base, la combinación lineal de esos 3 vectores es R3. Ok, ya ahí estamos haciendo un repaso de lo que necesitamos de conceptos del examen anterior. Ahora, lo que viene es ¿qué es una base ortonormal? ¿Okay? Entonces voy a escribirlo aquí rápidamente como un apunte muy simplón, ¿okay? Sin la simbología formal. Una base ortonormal. Entonces esta palabra se separa en dos. Digamos que esta parte
habla de ortogonalidad, ¿ok? Y esto de normal se refiere a la norma o que tengan norma igual a 1, ¿verdad? Entonces, una base ortonormal es aquella, ¿verdad? Una base para el espacio vectorial se dice que es una base ortonormal si cada vector de la base es un vector de norma 1, ¿ok? O sea, son unitarios y que cada vector es ortogonal con los demás, ¿verdad? Eso se dice que son ortogonales 2 a 2. O sea que para cualquier pareja que agarras haces producto punto y da 0. ¿Okay? Entonces ya ustedes buscan la simbología, en los folletos dice con la letra U, por ejemplo, entonces dice de U sub 1 a U sub N o a U sub K. Se dice que es una base ortonormal del espacio vectorial V. Entonces, norma de U sub I es 1 para todo I, o sea, cualquier vector. El i-ésimo vector tiene norma 1 y luego dice U sub I producto punto U sub J es igual a 0 para todo I, para todo J de ahí. Entonces, esa es la manera formal de escribir lo mismo. Esto es con palabras. Todos tienen norma 1 y todos son ortogonales entre sí. Gráficamente usted tiene que pensar en vectores todos de tamaño 1 y todos ortogonales. Ahí, bueno, ¿verdad? Este está borracho, este se inclinó. ¿Cómo tenemos con los vectores E1, E2 y E3, por ejemplo? Pero no son los únicos. Imagínate que eso que tenés ahí, esos 3 ejes, ¿verdad? Ese inicio de los 3 ejes representado por esos 3 vectores, ¿verdad? El eje X, Y, Z en positivo está representado E1, E2 y E3 de tamaño 1. Imagínate que eso, como si fuesen piezas de madera ahí clavadas como una esquinita, pues te lo llevas para otro lugar, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, esos 3 vectores se pueden dibujar en un montón de lugares, ¿cierto? Y pues son ortogonales entre sí. Imagínate que los rotás, ¿verdad? Entonces, rotados serían otros vectores, pero que guardan la misma relación entre sí todos. O sea, hay muchas maneras, lo que quiero llegar es, hay muchas maneras en R3, por ejemplo, de dibujar dos vectores, los vectores de norma 1 y ortogonales, ¿verdad? Es como, estamos hablando de como un punto de referencia para R3, no es que hay uno único, sino que hay infinitos, digamos. Estamos ahí generalizando entonces, porque tenemos en el plano, nosotros aprendimos el plano coordenado, el eje X, el eje Y, ¿ok? Entonces en R2 podemos pensar 1 y E2, ¿verdad? Que sería el vector 1, 0 y el otro sería el 0, 1. Tienen norma 1 y forman ángulo de 90, pero imagínate que tenés otros vectores, tal vez uno hacia acá, V1, que tiene norma 1 y hay un compañero, digamos que hacia acá, V2, y también pueden mapear a todos los puntos del plano, que eso es lo que queremos. Estamos acostumbrados a ver las coordenadas de los puntos en el plano como referencia a estos dos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el 2, 3, pues es combinación de los dos vectores canónicos, pero también 2, 3 se puede escribir como haciendo referencia, ¿verdad?, a otros dos vectores que tienen el tamaño 1 y son ortogonales. Y la idea sería decir, bueno, ¿y cómo son esas coordenadas? ¿Son fáciles de calcular o son difíciles? Bueno, vamos a ver que es bastante fácil calcularlo. ¿Okay? Bueno, entonces estamos ahí ya explorando el concepto y tal vez podemos abrir la mente un poquitito e imaginarnos
de que entonces hay muchas variantes de esa base, hay muchas bases ortonormales para cada espacio vectorial del tipo RN, ¿verdad? Por ejemplo, que es lo que estamos trabajando en su mayoría. Entonces vamos a hablar aquí de un proceso que ese es durillo de procesar, porque ese proceso es largo, hay que aprenderlo bien y eso se evalúa bastante, ¿verdad? Yo sé que los teoremas los pueden leer de repente y solitos y solitas, pero el proceso tal vez ocupan ahí como un poquito más de apoyo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, solo un poquito más pequeño, la última base de la que hablamos, esta, ¿verdad? Tenemos tres vectores. ¿Son unitarios? Pues solo el último. ¿Son ortogonales 2 a 2? Pues no. Entonces vamos a trabajar con esa base y ver cómo podemos construir una base ortonormal. Entonces aquí sí quería darles una idea que les pasé en los apuntes. Eso sí es como un teorema o una regla, es la base de lo que vamos a trabajar. Toda base de Rn, que es lo que más trabajamos, se puede usar para construir una base ortonormal de Rn. Ahora, ese proceso de construcción, ese proceso, yo dije Gram-Schmidt, es Schmidt, ¿verdad? Porque es como en alemán, ahí no me pregunten mucho, yo pongo GS, ¿ok? Un proceso de ortogonalización, ¿verdad? Que es como buscar que sean ortogonales, lo de calcular que la norma sea 1, al final es algo que es bastante cómodo de hacer, como que cada uno sabemos ya, deberemos de saber que un vector lo tomamos y lo dividimos por su norma y se forma un vector unitario, pero que construyas vectores que son ortogonales, no solo al anterior, sino a todos los anteriores que ya trabajaste, es más complicado, ¿verdad? Entonces ese es ese proceso de Gram-Schmidt, es así, Willa, bueno, así, digamos que se escribe así. Ok, entonces vamos a trabajar con el ejemplo. Aquí lo voy a dejar resaltado. Yo aquí le puse nombre, porque en las hojitas creo que, W1, W2, W3. Voy a volver a copiar eso. Ok, vamos a seguir trabajándolo. 1, 2 y W3. Que sería el vector. Si usted quiere los pone en vertical o en horizontal, como esté cómodo, me da igual. 051 y 001, ¿ok? Si usted ve en ese orden los vectores, no tienen norma 1, ¿ok? Entonces digamos que el proceso de crear con ellos tres una base ortonormal, y empezaría por hacer el primer vector como referencia, usarlo como referencia, y el vector nuevo que vamos a obtener es ese primer vector entre su norma, porque sería unitario. Aquí sí hay que sacar normas como rápido con la mente. Yo sé que es, la norma es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado en R3, ¿verdad? Esta es la norma. Y sacándole raíz, entonces aquí sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 3, entonces raíz de 3. Usted si quiere lo deja así, si quiere deja 1 sobre raíz de 3, 1, 1, 1, o si quiere escribe 1 sobre raíz de 3 en cada uno de los componentes. Hay que tener cuidado porque aquí la gente se confunde a veces, ¿okay? Entonces lo que quiero es que ubiquen que el primer vector que yo obtengo
es, gracias al primero que me dan en la base, hacerlo unitario. ¿Okay? Él no necesita ser ortogonal con los anteriores porque él es el primero. Entonces, el primer paso de este proceso es sencillo, es solo hacer al primero unitario. Entonces, el primer vector, convertirlo en unitario. ¿Okay? Esa es la idea. El segundo paso es, gracias a los que tengo apuntados, empezar con el proceso de hacer alguien ortogonal y luego arreglamos la norma. Entonces sería, bueno, de este segundo vector yo voy a hacerlo ortogonal al anterior, que sería, vamos a recordar la parte gráfica, solo la voy a hacer aquí. Es como que tengas un vector, el anterior, el segundo de la base que te dieron, y querés construir o tomar en cuenta esto que está acá, esto que está aquí, porque ese vector que se forma ahí sí es ortogonal con el unitario, ¿cierto? ¿Cómo se obtiene esta X? Ese vector X, digamos así, para que lo veas, es el vector W2 menos la proyección de él sobre el que está abajo en horizontal. Eso está escrito en los apuntes viejos, ¿verdad? Desde hace rato hemos hecho cosas así. Entonces yo quiero ese vector que sería ortogonal al anterior, porque estamos en el paso 2, tengo un segundo vector que quiere ser ortogonal al anterior. Entonces sería eso, la primera parte del segundo paso. Entonces el segundo paso es primero calcular el W2, que es el de la base, menos la proyección de W2 sobre el que acabo de sacar. ¿Ok? Después vemos lo de la norma. Entonces aquí sería escribir, voy a tener que pasarme a la otra hoja, 0,51 menos la proyección de 0,51 sobre un vector unitario. Spoiler, ¿verdad? Aquí vamos a poner, lo voy a escribir, es muy tedioso, un poquitito tedioso, muy tedioso. Ahí está. Por eso quería hacer esta parte y que me sigan. No es lo mismo verlo escrito en un libro que ir haciéndolo uno se puede equivocar bastante, hay que tener cuidado. Vas a proyectar un vector sobre uno unitario, ¿ok? Entonces vean aquí la proyección, voy de nuevo con otra formulilla, ¿okay? La proyección de U sobre V es U por V entre norma de V al cuadrado por V, ¿ok? Yo en algún momento, en un ejercicio, una alumna me dijo, profe, es que lo puso mal. Tiene toda la razón, porque yo algo puse la norma, yo lo pongo con la norma. Yo lo puse, no recuerdo bien qué puse algo aquí, como era V por V. Yo puse, en vez de poner esto, puse V por V, porque tal vez así lo tengo ahí en la cabeza y me había equivocado, como que hice ese ejemplo en particular con los números ahí mal. Yo lo veo así, ¿ves? Que es lo mismo que poner la norma al cuadrado. El punto es así, tal vez no se nota, la que se devuelve, pero les digo, es que así está en mi cabeza. Si lo escribo como la norma de V al cuadrado, en mi ejemplo este vector es unitario, o sea, la norma vale 1 y al cuadrado vale 1, entonces es como un alivio, no hay que hacer ahí nada, sino que si ya trabajaste unitario el anterior, entonces es U por V, producto punto, te da un número real por V, ¿verdad? Sería entonces mucho más sencillo. Aquí entonces sería resolver esto y me da un número real, y este aquí es el vector. Entonces ese número real se lo reparto a V. Entonces volvemos aquí al ejercicio, estamos calculando 0,51 menos la proyección de 0,51 sobre un unitario. Entonces sería, copio el igual, pongo 0,51
menos, escribo la proyección que sería la de 051 producto punto con el unitario, ok, mucho cuidado con los signos negativos y todo eso. Aquí daría 1 porque es la norma de un unitario al cuadrado, y aquí va el vector, entonces lo voy a copiar de nuevo porque a mí no me gusta estar copiando esto. Yo a veces pongo el nombre del vector K1, ¿verdad? Pero quiero que lo vean ustedes como sería así normal, como lo escribirían ustedes, porque hay que tener mucho cuidado con las cosas ahí que no escriben, a equivocarse. Yo sé que 051 solo está esperando a que yo resuelva aquí, entonces esto me da número real, ok, esto es el número real, y entonces acá me da 0 por, aquí se anula, 5 por X cantidad y 1 por X cantidad, ok, es como decir 5X más 1X serían 6X, entonces aquí X es 1 entre raíz de 3, entonces realmente lo que tenés es 5 por la fracción más 1 por la fracción es 6 por la fracción, entonces es 6 por la fracción, 6 por X. Lo digo así para que no vayamos a plantear todo otra vez. Este es el número real que ustedes pueden simplificar. Yo lo simplifico racionalizando y demás, ok, yo les explico cómo lo pienso ahí en la cabecilla. Yo sé que 1 sobre raíz de 3 es raíz de 3 sobre 3, simplifico 6 y 3 y me queda 2 raíz de 3. Ustedes lo pueden hacer en la cálculo como quieran, yo lo explico así porque yo racionalizo, lo hago a pie. 2 raíz de 3, qué dicha, vino una raíz de 3 a multiplicar, cosas que tienen una raíz de 3 dividiendo, por dicha estaba esa raíz de 3 repartida adentro porque a veces a uno se le pierden, ¿verdad? Porque uno puede dejar el vector 1, 1, 1 y la norma dividiendo afuera. Si uno lo reparte adentro, pues da lo mismo, pero a esta hora de simplificar puede que a uno se le confunda. Vean que esta raíz de 3 va a repartirse adentro, entonces se va a cancelar con cada una de las raíces donde repartes. Y 2 se reparte y queda 2, 2, 2. Entonces realmente queda 0, 5, 1 menos 2, 2, 2. Y te da el vector, ya casi vamos a tener la respuesta. Menos 2, 3, 1, negativo. Ya casi, este vector es ortogonal al anterior. Estaba tedioso por los números, pero eso es automático, ¿verdad? Todo esto. Ahora, yo tengo K1 y ahora tengo un vector que tal vez es muy grande, que es este, que está aquí. Es vector carita feliz. No le vamos a poner nombre con letras, por Dios, para no confundirnos. Pero yo lo quiero normalizar. Vamos a hacerlo chiquitillo, de tamaño 1. Vean, la norma de esto es bien grande, 9, 1 y 4. Entonces, la 14, raíz de 14. Es muy grande, yo quiero que la norma sea 1. Entonces vamos a arreglarlo. El segundo vector, ya ahora sí, ajustado, calibrado, ortogonal y con norma 1 sería agarrar a este resultado y hacerlo unitario, dividirlo por su norma, ¿ok? Entonces sería hacer menos 2, 3, 1 dividido por su norma, que como les digo, yo agarro ya en positivo y al cuadrado, 2 a la 2, 3 a la 2 y 1 a la 2. ¿Por qué no agarro el negativo? Porque el negativo elevado a algo par, se pierde el negativo, queda positivo. Entonces, ¿para qué lo voy a escribir? Eso da 9, 10, 14, raíz de 14. No es bonito, pero ese es el vector. Entonces, retomando, vamos a devolvernos. Este es K1, ¿verdad? K1 es el que tiene esas raíces de 3. Y K2 es este que tiene esa raíz de 14, ya sea que la dejas ahí o repartida en cada uno de los componentes, como quieras verlo, ¿ok? Digamos que lo dejamos así. El tercer paso, si es el espacio R3 son 3 pasos, si es el espacio R4 son 4 pasos los que hay que hacer. Entonces vamos por el tercer paso.
que lo que yo quiero hacer es encontrar un vector que sea ortogonal a los dos anteriores, y aquí me van a tener la fe porque para dibujos no soy buena. En el Grossman creo que viene un poquito el dibujo, pero aquí no me voy a arriesgar a dibujarlo. Sería gracias al tercer vector de la base que me dieron, a él le quito la proyección de él sobre el vector número 2 que acabamos de sacar, y se resta también la proyección de él sobre el primer vector que sacamos. Es decir, la construcción que vamos haciendo de unitarios, yo voy a proyectar W3 sobre cada uno de ellos y eso se le resta a W3 y ya tenemos un vector resultado que si no tuviera norma 1 pues lo normalizamos. Entonces vamos a asumir que al final no tiene norma 1 para pensar en hacer unitario en su momento. Aquí voy a tener cuidado. Vean una cosa, vamos a ver quién era W3. W3, vea que hubiéramos pensado mal tal vez. Es el vector 001. Uno dice, uy, ya está, él tiene norma 1. Y uno se acuerda que es de aquellos los canónicos y que él es ortogonal a otros, pero no a los que hemos construido, ¿verdad? Él es ortogonal a E1 y E2, él es E3, pero no sé si es ortogonal a estos que vamos construyendo poco a poco. Entonces, aunque tenga norma 1, no es suficiente. Vamos a hacer ortogonal a los que tenemos y después de eso nos va a quedar un vector ahí totalmente diferente, y ese ahí de segunda mano como segundo paso es hacerlo unitario. ¿Ok? 001, bueno, vamos a trabajar con 001. Aquí sería 001 menos la proyección sobre un unitario, ¿ok? Sobre K2, voy a poner aquí K2 para no confundirme. Entonces, sería colocar producto punto de W3 sobre K2 sobre la norma de un unitario que es 1, ¿ves? Y aquí sería W3 producto puntos por K1 y la norma de K1 al cuadrado queda 1 y aquí da K1. ¿Me explico? Quiero que entiendan que esa fracción es lo que llamamos ahí, que eso da un número real, que es una constante, y que el K1 y el K2 que está fuera de esos paréntesis es vector, ¿verdad? No da número real, porque ese es un punto donde mucha gente se equivoca, que por eso lo resalto. Tener en cuenta que este producto punto da número real y que afuera es vector, o sea, un paréntesis con comas, ¿verdad? Entonces esa constante luego se reparte y se suma y se resta todo junto, o sea, la respuesta final tiene que ser un vector. No puedo tener un vector menos una constante, menos un 5, ¿verdad? A un vector no le puedo quitar un número, pelado, ¿verdad? Voy aquí a tratar de escribirlo, ¿está bien? Entonces sería, no tienen paciencia porque por eso les pasé en foto las hojitas donde lo hice, porque es un horror equivocarse acá. Menos 2, 3, 1 sobre su norma que era raíz de 14. Bueno, la puse aparte la raíz de 14. Entre 1 no lo voy a poner, ¿ok? Y aquí K2 que es menos 2, 3, menos 1, que está dividido por raíz de 14. Me explico, mejor lo copié así porque me dio la gana, ¿verdad? Ustedes también pueden hacer lo que les da la gana ahí, o poner raíz de 14 dividiendo cada uno. Este producto punto va a ser muy sencillo porque es un vector bonito, 001. El vector K1 era 1, 1, 1 y dividiendo raíz de 3 en cada entrada, entonces lo puse afuera entre la norma, entre 1, que no vamos a poner entre 1, y otra vez 1, 1, 1 sobre raíz de 3. Por ahí en las fotos que les mandé no cabía, entonces tenemos, aquí vamos a tener igual, aquí igual, y vas a colocar 001 menos, claro, este producto punto lo hacemos mentalmente, x por x, y por y se van a anular, z por z, entonces 1 por 1, 1,
¿verdad? Me daría 1 sobre raíz de 14, toda esta parte, por un vector, menos 2, 3, menos 1, que tiene una, ¿ves? Aquí vamos a arreglar muy grande, que está sobre una raíz de 14. Estas raíces de 14 son hermanas, se multiplican, quedan al cuadrado y da 14. Entonces acá tenemos lo mismo, 0 por 1, 0 por 1, 1 por 1, 1, 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Y el vector afuera. Ya aquí ya lo que queda es puras operaciones. No sé por qué quiero colocar otro número. Ya esas operaciones lo que nos dan es pues cualquier cosilla. Voy a seguir acá, 0, 0, 1. Le quito. Espérate, a ver que no me quede aquí perdida. Menos 2, 3, menos 1, creo. En algún momento aquí perdí un menos, ojo. Aquí se me perdió un menos, ven, tenía un menos el número, por eso lo escribí en papel. Aquí hay un menos, entonces aquí me dan menos. Perdón, aquí dan menos, entonces aquí me va a dar un más, menos pasa más. Ahí perdonen, porque es muy fácil equivocarse en las pizarras que no son virtuales, ¿verdad? Menos pasa a más. Ok, entonces más 1 sobre 14. 1 sobre 14 y tener menos 2, 3, menos 1. Y en el otro, si es menos 1 sobre 3, 1, 1, 1. De ahí ya me creen el final, que sería sumar esas cosas. Que yo simplifiqué a 0, le sumo, aquí reparto, menos 1/7 sería, y le quito 1/3. A 0, bueno, le sumo 3 sobre 14 y le quito 1/3, y el segundo sería a 1, le quito 1 sobre 14 menos 1/3. Ahí en las hojas me equivoqué. A 1 le quito 1 sobre 14 menos 1/3. Ahí está. Ahí, perdón. Si se fijan, ¿verdad? Entrada por entrada. Y acá sería menos 10 sobre 21. Este otro sería 9, le quito 1. A 9 le quito 14, me quedan menos 5. Y abajo 14 por 3, 3 por 4, 12, llevo 1, 42. Y acá sí sería, ok, a 1 le quito 1 sobre 14 más 1/3. A 1 le quito 3 más 14 sobre 42. A 1 le quito 17 sobre 42. Sí, es que me faltó el 1, ¿verdad? A 1 le quito un 1, es 42 avos menos 17 sobre 42. Yo hago esto a pie, ¿verdad? Entonces me faltan 3 y me quedan 22, 25 sobre 42. 25 sobre 42. Vamos a corregir eso en la fotito que les mandé, porque dejé el menos 17 sobre 42 ahí como las fotillas así de ese cuaderno. Ok, ahí fue que me comí un 1. Por dicha no hice lo demás, que era, este es el vector resultado. Voy a borrar esto de aquí los pasos. Perdón, es que se pega. Y vamos a hacerlo unitario. Yo no lo hice porque yo no uso la calculadora, no me gusta casi. Y ya ahí me da
tedio hacerlo a pie. Pero entonces este vector lo buscamos el unitario, ¿verdad? Lo hacemos unitario. Entonces ya él no va a ser él, va a ser otro nuevo. Entonces ese nuevo, ese final, es el K3, el que nos faltaba, que es hacer este. No les pongo tanto nombre, ya es suficiente con todo lo que hablo, o sea, para no agobiarles. Este último vector es unitario, es ortogonal a los anteriores. Ahí sí es de verificar, nada más. 25 sobre 42. Así. Ok. Ya ese número lo pueden poner ustedes para ver cómo nos da. Ese es K3. Entonces ya tenemos tres vectores. Este lo van a hacer ustedes. K3 sería esto que dé de resultado. Ok. Entonces ya, por fin. Tenemos que esta nueva base se puede llamar B techo, B', B1 y B2, digamos B2 sería la segunda base. B2 que está conformada por estos vectores en orden, gracias al orden de la base que nos dieron, en el mismo orden pues trabajamos. Eso es una base ortonormal para R3. Voy a parar un momentito aquí y ahorita seguimos. Ahí paré en ese ejercicio, les voy a enseñar del Grossman. Yo no lo tengo aquí descargado, pero puse Grossman álgebra lineal, ¿verdad? Eso está en cualquier lado. Y yo les puse en las fotos que la página 439, creo que 439 así del archivo. Esta no es la versión que yo vi. Porque viene un ejemplo hecho, explicado con dibujitos. ¿Cierto? Sí, voy a ubicarme acá porque esto de mínimos cuadrados está mucho más adelante. Y los ejercicios, creo que voy a buscar el libro que es, porque es como con rosado. Pero si ustedes encuentran lo pueden ver, trae los mismos ejemplos. Sí, claro, aquí está. Solo que está aquí, 392 dice. Tal vez es porque han incluido otras unidades en la otra edición que yo les digo. ¿Ves? Aquí viene un ejemplo. Viene explicado el proceso, con lo que ustedes entiendan está bien, ¿verdad? Cualquier fuente. Aquí empiezan desde lo básico, que es un conjunto ortonormal. Entonces ya explican que es una base ortonormal, que es la norma, algunas propiedades ahí, bueno, en R2, en R3, en R5, un ejemplo de cómo sacar la norma. Luego viene este proceso que les dije, está explicado acá. Y venían unos dibujos, ve este ejemplo, tal vez esto es lo que quería que vieran. Ok, que aquí ellos dibujan, por ejemplo, en el plano tienes a V y tienes a U. Entonces aquí está V
y esto que está aquí, todo este largo, ¿verdad? Está explicado, es la proyección de U sobre V, y este que está aquí es lo que falta para llegar y hacer la suma de vectores y que me dé U. Entonces este de aquí es como restando a U, quitarle esa proyección, eso se llama W. Entonces explican cómo en este proceso esta V se normaliza, se hace de norma 1, se calcula este W y se hace de norma 1, ¿verdad? Básicamente por ahí está la explicación con un ejemplo así de pequeño, y aquí dice cómo es el proceso si tienen muchos vectores, que siempre es este proceso de sacar un vector haciendo el que está original en la base menos producto punto de ese vector con el primero ya normalizado, producto punto por el vector, menos ese vector de la base, el original, producto punto con el segundo vector, te da número real, se multiplica por ese segundo vector de la lista que has encontrado. Entonces este es el original de la base menos una proyección y otra proyección y otra proyección, en donde siempre están dividiendo unas normas que valen 1, entonces por eso es que se ve así como solo una resta, sin divisiones de nada, sin fracciones, y ese resultado al final se tiene que hacer entre su normal, ¿verdad? Eso es lo que explica aquí con muchas letritas, que es lo que yo les acabo de decir. Este ejemplo viene, si no estoy mal, en la presentación, viene que lo hagan, es de aquí, del Grossman, entonces está hecho, que es lo que ustedes pueden hacer, trabajarlo ustedes solitos, ¿verdad? Y solitas, agarrar los 3 vectores y hacerlo solos y luego venir a ver aquí la respuesta o leer la respuesta a ustedes, ¿verdad? Este es el del Grossman, ¿verdad? Entonces les recomiendo hacer donde está el vector 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, cada uno su norma es raíz de 2, entonces es tal vez como ahí fácil de sacar la norma, y bueno, al primero se le saca y se divide por su norma, el segundo se hace el original, segundo original menos la proyección, ¿verdad? Y aquí viene sobre el que acabas de sacar en el paso anterior, que ya es unitario, se hace esa resta, da aquí un vector que ya ahora sí, aquí en este nivel ya tiene fracciones, y la norma, hay que tener cuidado de esas fracciones, ponerlas al cuadrado, ya te da una norma ahí que es raíz de 2/3, entonces bueno, y ahí va poco a poco, bueno, raíz de 3/2, ¿verdad? Que estaría dividiendo, entonces es como multiplicar por raíz de 2/3, y ahí son operaciones con números que deben de tener cuidado. Este ejemplo sirve para que lo hagan porque tiene muchas raíces. Este que está aquí, el 5, yo se los pasé por foto como lo pensé yo el ejercicio, porque dice que es un plano, ¿ok? Estamos en R3, nos dan una ecuación de un plano y nos dicen que, bueno, eso es un subespacio vectorial porque es un plano que pasa por el origen, ¿verdad? Es AX más BY más CZ igual 0, es de ese formato. Entonces, yo lo que ocupo es sacar 2 vectores y con esos 2 vectores pues construir una base ortonormal. Esos 2 vectores, por ejemplo, si estuviéramos en examen, puede que a un compañero se le ocurra una cosa y a mí otra cosa totalmente. Bajo ese supuesto, yo normalmente lo que hago es ponerle 0 a alguna de las entradas X o Y o Z y hacer operación con las otras dos, ¿verdad? De acuerdo al coeficiente yo me fijo y hago que la suma de opuesta para que me dé 0, es decir, tal vez aquí lo rayo encima. Yo aquí tengo 2x, si no estuviera 2x dice menos y más 3z igual 0. Entonces para mí es fácil porque uno es negativo y el otro es positivo, entonces decir, y si este es 3 y si este fuese menos 3 da 0, entonces yo digo menos 3 más 3 da 0, entonces la y debería de ser 3 y la z debería de valer 1, entonces si a x le pongo 0 me sirve poner 3 y 1, la y y la z, entonces ya tengo un punto en el plano. Ahora, ¿por qué esto es un vector? Porque el vector que puedo construir con un punto en el plano es las coordenadas de un vector también en el plano porque está el origen, está el 0. Entonces, si lo veo como punto 0, 3, 1, del origen a P, el vector OP está en el plano, que sería a P quitarle el origen,
que sería el mismo P, las mismas coordenadas que P. Entonces ahí coinciden la terna de números. ¿Okay? Aquí yo hice una cosa en las notitas que les pasé. Por ejemplo, al sacar los vectores, se saca 0, 3, 1. Y se saca, por ejemplo, ponerle 0 a la z. Me queda fácil aquí tantear 2 menos 2 da 0. Y entonces poner que la x vale 1 y la y vale 2. Entonces sería 1, 2, 0. Esos son los dos vectores, ¿verdad? Entonces digamos que son mis vectores originales, v1 y v2. Yo los saqué en ese orden, los pensé en ese orden, entonces yo construí a partir de ese orden. Lo que quiero es que revisen lo que yo escribí y lo que está en el libro. Son dos cosas diferentes, porque si yo me ordeno diferente, me salen cosas diferentes. Es decir, aquí no me dieron dos vectores de una base y yo tengo que respetar ese orden. Aquí no me dieron. Entonces, como yo voy sacando la base, yo, Helen, saqué primero 0, 3, 1 y luego saqué 1, 2, 0 y entonces yo construyo una base ortonormal a partir de ellos dos. Este es el primero y este es el segundo para mí. Entonces construyo una base. Me dio diferente que en el libro, porque en el libro, vea que aquí donde dice una base para este subespacio de dos dimensiones es V1 y V2. ¿Los colocaron al revés? Sí. Entonces, a partir de ese orden diferente, se ven las cosas diferentes, ¿verdad? Obtienen otra base, o sea, otros vectores. ¿Okay? Básicamente, digamos que yo puse que este es el mío, el primero, y lo hice de norma 1, y el otro, lo que hice fue sacar este, que sería la proyección de él, se resta, ya de norma 1, digamos que queda este pequeño y este otro, forman así una base ortonormal. En cambio, el libro vino e hizo como que este es el primero, entonces aquí dibuja un vector de norma 1 y luego donde proyecta este de abajo sobre el que está aquí inclinado, sería cerrando un triángulo así de 90 y digamos que pequeñillo hasta acá, así. Entonces hizo esto, ¿verdad? Encontró otros dos vectores, otra base que no es con referencia, ¿verdad? La referencia igual que la mía, entonces por eso se ve diferente. Pueden revisar eso y las dos son válidas porque en este ejercicio no se plantea un orden establecido, ahí no hay un orden. Eso lo van a estudiar, van a ver del libro del Grossman y van a ver el que yo les mandé como apunte. Y bueno, ya lo que sigue es un concepto que quiero que vean. Ahí en los apuntes yo les puse que es una matriz ortogonal, para recordar que era lo que simplemente nos habían dicho. Ortogonal es que la inversa de la matriz es su transpuesta, o sea, es la inversa más fácil de calcular. Si yo tengo una forma de saber rápidamente que una matriz es ortogonal, su inversa es transponerla, nada más. Qué cosa más simple. Entonces nos vamos a ir al Word para que ustedes lo vean. Perdón, porque aquí aquí estamos. Estoy compartiendo la pantalla. Ok. Quiero que aquí hagamos una separación y vamos a hablar de la relación, se los voy a comentar nada más, entre una base ortonormal. Yo estoy hablando en Rn, ¿verdad? Porque son los ejemplos que hablamos de R2, R3, todavía de R4, R5, pero uno trata de enseñarles ejemplos resueltos porque son bastante tediosos, ¿verdad? De escribir, y así virtual pues es como más incómodo. Pero bueno, una base ortonormal se relaciona directamente con una matriz ortogonal, ¿está bien? Entonces, ya hablamos que es una matriz ortonormal, es una base ortonormal, perdón, es una base que tiene a sus vectores, el 1, el 2, el 3, hasta el último, hasta el enésimo.
¿ok? Y cada uno es ortogonal con los demás y la norma de cada uno es 1. Y la matriz, digamos que se llama Q, ¿verdad? Una matriz ortogonal tiene que ser cuadrada, entonces Qn por n, y su inversa es su transpuesta. Entonces qué bonito sería identificar las matrices ortogonales y cuando a mí me pidan sacarle su inversa, pues yo sé que es solo transponerla, ¿cierto? Entonces aquí hay una conexión entre las dos cosas. Lo que dice la teoría es que si yo tengo una base, ¿verdad? Si tengo una base B ortonormal, puedo construir una matriz ortogonal, ¿ok? Tengo una matriz que sería que agarrar todos los vectores de B y ponerlos como columnas, ¿ok? Si yo agarro todo eso y lo pongo como columnas, eso es una matriz ortogonal, de seguro, ¿ok? Eso es lo que dice un teorema. Si tengo B ortonormal, entonces la matriz Q, donde sus columnas son los vectores de la base, esa Q es ortogonal, ¿ok? O sea, ella cumple esto. Su inversa es la transpuesta. En esa dirección, tengo una base, escupo una matriz. Ahora, tengo una matriz ortogonal, escupo una base, ¿verdad? O sea, puedo, procesando aquí, si tengo una matriz ortogonal, entonces yo sé que su inversa es igual a su transpuesta, ¿verdad? Digamos que me puse a calcularle la inversa o agarré Q, la multipliqué por la transpuesta, vi que da la identidad. Yo hago esa comprobación, entonces, por ejemplo, si esta matriz es n por n, ya tengo una base para Rn, una base ortonormal. Entonces, B, donde es un conjunto que está compuesto por vectores y los vectores son las columnas de Q. Entonces, de fijo, B es una base ortonormal. Eso es lo que dice la teoría. Es una base ortonormal. Entonces hay una equivalencia entre el mundo de, o una correspondencia, hay parejas entre una base ortonormal y las matrices ortogonales. Base ortonormal de Rn, por ejemplo R3, con las matrices ortogonales 3×3, hay una asociación. Entonces, si ya yo tengo una base ortonormal para R3, las pongo como columnas y esa matriz es ortogonal. Si yo intercambio las columnas, las pongo en otro orden, siguen siendo columnas donde los vectores son ortogonales y unitarios. Entonces también son matrices ortogonales. Entonces muy interesante, una matriz, si yo le permuto las columnas, pues también da ortogonal, ¿verdad? Por esta relación que vemos, una base, si yo intercambio los vectores, pues también es una base, ¿okay? Entonces es vacilona esa parte. Y bueno, hasta ahí, creo que voy a grabar hasta ahí. Iba a grabar la última sección, pero creo que lo dejo para la otra clase porque se hacen muy pesados los videos y nada más. Nos quedaría para el siguiente, espérense un momentito, lo hago más pequeño, perdón, para acá está ese libro. Aquí explican, ¿verdad? Si logran entender ahí un poquito, pues genial. Acá hacen un ejemplo de cómo se construye una matriz ortogonal. Si ya tenías una base en R3 ortonormal, pues las pegas y ya es una matriz que se puede comprobar rápidamente que es ortogonal. Vamos a quedar aquí en proyección ortogonal, ¿ok? De un vector en un subespacio. Eso lo que indica es que, claro, no siempre trabajamos con todo R3, sino que con un plano en R3, ¿verdad?
Entonces por ahí nosotros vamos a tener un plano y un vector que no está en el plano. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo una base ortonormal, digamos U1, voy a usar las letras que usé en el resumen, en las fotitos. Si yo tengo un vector U1 y U2, ¿verdad? Entonces tengo una base U1 y U2, una base ortonormal, para el plano, ¿ok? El plano es un subespacio que pasa por el origen, vamos a decir, y pasa por el origen. Ok, entonces él es un subespacio, ¿verdad? Ese plano pi es subespacio vectorial de R3. Entonces no todo R3 está explicado o escrito en términos de U1 y U2. Okay. Tenemos algunos vectores que no están en el plano, se salen, pero yo quiero ver la proyección de él, la proyección ortogonal. Entonces, una forma de decir quién es la proyección de él sobre esta base es como muy sencillo, decir las coordenadas, perdón, la proyección de este vector sobre esa base, es muy sencillo. Dame un segundito. Ahí está. Entonces V, vamos a ponerle V para poner las mismas letras, es este vector que está afuera. Él está compuesto por su primer coordenada, la segunda, la tercera, ¿ok? Digamos que aquí son 3, V3. Este vector yo lo puedo hacer producto punto por los vectores que están aquí en el plano, eso sí puedo. Entonces yo hago V por U1 y apunto ese número que me da. V por U2 y apunto ese número que me da. Entonces esa proyección es de V sobre este subespacio que tiene esa norma en específico. Como la base, perdón, es ortonormal, entonces estos números que me dan son los componentes o las coordenadas en esa base de la proyección. Entonces, el vector por el primero de la base da un número que se multiplica por el primer vector de la base. Ahora, V se multiplica por el segundo vector de la base y ese número se multiplica por el vector de la base. Lo que quiero es, perdón, no sé si lo dije tan mal, esos son números reales que se van a calcular y esos son los números que van multiplicando por cada uno de los elementos de la base, y esa proyección, esto da un vector que pertenece a ese subespacio que ya tiene una base ortonormal, ¿okay? Y lo otro que iba a decir, a eso se le llama proyección, la proyección de V sobre el subespacio con base ortonormal, pertenece al subespacio. Yo creo que así se entiende más o menos, ¿ok? Ocupo un subespacio con una base ortonormal, una base muy particular. Ocupo un vector que está en el espacio vectorial. Ese vector, él se proyecta de manera ortogonal. ¿Y cómo puedo calcular la proyección? Es muy fácil de calcularla si la base es ortonormal. Si la base es ortonormal es hacer producto punto, o sea, producto del vector con cada uno de los vectores de esa base. Ese número real que da en cada momento es el que se multiplica por cada uno de los vectores y se hace la suma. Entonces la proyección ortogonal de V es combinación lineal de la base. Si yo quiero saber las coordenadas de la proyección, pues es simplemente hacer el producto punto ahí, ¿verdad? De cada uno de los componentes. Vamos a ver.
¿sí? Si yo quiero escribir la proyección en la base, sus coordenadas son esas. Solo que aquí usé una V, voy a tener que poner, bueno, la proyección de V sobre el subespacio, lo expliqué con el plano, cómo es sus coordenadas en la base B. Las coordenadas son estas cosas moradas, sería V por U1, V por U2, V por U3, así hasta el final, V por UN, ¿verdad? Las que tenga el subespacio. Tal vez aquí voy a poner una K, debería poner, ¿verdad? Voy de nuevo. Tengo un espacio vectorial que puede ser de un montón de tipos. Uno explica con R3. Tengo R3. Tengo un plano. Eso tiene 2 dimensiones. O sea, y R3 tiene 3. Entonces, ese subespacio, el plano que pasa por el origen, tiene base con 2 vectores. De ahí yo puedo buscar una base ortonormal. Ahora, cualquier vector que se salga del plano no es que vive en el plano, pero él se puede proyectar ahí. Ok, yo quiero la proyección de un vector sobre el plano. ¿Cómo lo calculo? Es un vector sombra, ¿ok? Es como una sombra que se va a dar acá, ¿verdad? De una manera ortogonal, ¿verdad? En ángulo de 90, así. Yo quiero esta sombra, ¿verdad? Como un árbol o un poste inclinado y está haciéndole sombra porque estamos iluminando desde arriba directamente. Entonces yo quiero esa sombra. Esa sombra es combinación de los vectores de la base, de cualquier base. Pero saber ese vector es fácil de calcular porque en la base ortonormal es cada una de sus coordenadas es bien simple. Es el vector v producto punto con el vector, cada uno de los vectores de la base. Entonces la primera coordenada es v por el primer vector. La segunda coordenada es v por el segundo vector de la base. La última coordenada es v por, ¿verdad? Entonces, así yo tengo un vector que es combinación de los que hay en el pequeño subespacio, y al hacer yo la operación, eso sí, o sea, las coordenadas distribuirlas en los vectores de la base, eso me da la sombra, ¿verdad? Entonces yo puedo ver la sombra y de fijo sé que la sombra esa tiene unas subcoordenadas muy sencillas en esa base B, ¿verdad? Eso era lo último que quería decir. Después de ahí vamos a dejar para la otra clase hacer ejemplos realmente de esto. Se puede generalizar un montón esta teoría porque después uno puede decir en vez de producto punto, producto interno, y se pasa a otros ejemplos totalmente con funciones, con polinomios, pero vamos a seguir trabajando más con R3, R4, R5. Ya R4 y R5 buscamos ejemplos de libros para que ustedes los vean como un poquito más rápido. Y eso sería todo, hasta ahí. Espero que les sirva y que vean la presentación también. Chao.